Queridos hermanos, seguimos con la palabra del Señor de todos los días, que nos enriquece, que nos anima, que nos entusiasma, y con este deseo verdaderamente, ¿verdad?, de ser gente nueva, gente resucitada. Upea con la ñande yara y botaña de hoy. Ayagüero guataina lleva. Estamos en este sexta semana, ¿verdad?, del tiempo de Pascua. Quiere decir que esa gracia y esa fuerza del resucitado nos tiene que mostrar buenos ejemplos de cambio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, 1, 8, Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con su hijo llamado Áquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila. A raíz de un edicto de Claudio que obligaba a todos los judíos a salir de Roma, Pablo fue a verlos y, como decía el mismo oficio, se alojó en su casa y trabajaba con ellos haciendo tiendas de campaña. Entonces aquí hay un elemento importante. En cuanto llega Áquila, ¿verdad?, originario del Ponto, con su mujer, ellos salen por este edicto. Se dan cuenta cómo se va realizando esta historia de salvación en una historia nuestra, en una historia ya cronológica, en una historia que nos sitúa en la acción verdadera de lo que estaba pasando. Pero ante esa acción verdadera de lo que está pasando es donde nosotros también le encontramos después el sentido por ese cambio espiritual y por ese compromiso social, antropológico con la persona. La religión nos tiene que ayudar, una vez meditada y entendida, a entrar dentro de nosotros mismos, a cambiar como personas, humanamente hablando. Y aquí encontramos a estas personas que al final vienen, son echadas, pero no hay mal que por bien no venga, porque aquí ellos se encuentran nada más y nada menos que con Pablo, y desde aquí comenzará entonces toda una nueva historia. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó por entero a la predicación de la palabra. Pablo. Siempre el centro es la predicación de la palabra. Y así, como ellos lo contradecían y lo injuriaban, sacudió su manto en señal de protesta. Que la sangre de ustedes caiga sobre sus cabezas. Yo soy inocente de esto. Queridos hermanos, no entero vean en duda, pero ya que ya era, allá cuacabeñan de yarañe. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.